hecho somos la cuna, ¿no? Dije yo al principio, los chilenos son un país, nosotros una civilización. La única civilización al sur del Ecuador. Entonces eso nos hace ver la perspectiva. Entonces, lo principal y fundamental, la narrativa que buscamos, la narrativa que nos es útil en el sentido didáctico, en el sentido de comprender la historia, la que nos puede apoyar en una clase, la que podemos difundir, tiene que tener una relación del presente con el pasado. ¿De acuerdo? Ahora, ese presente va a tener, como hipótesis, dos momentos. Uno, el que es la historia oficial. Ustedes saben lo que es la historia oficial, ¿no? O sea, inclusive nuestra forma de educarnos, ¿no? O sea, la educación que recibimos en el colegio, la que recibimos en la universidad, o la educación, o digamos la información que está a nuestro alcance, ¿no? Y que se nos da, tiene un tinte oficial. ¿De acuerdo? Durante años en este país se obvió a Túpac Amaru. ¿Por qué? Existía, se sabía, todo el mundo lo sabía, estaba en los libros, pero se le mencionaba como un prócer más, ¿no? Y de repente viene Velasco y encumbra la figura de Túpac Amaru. ¿De acuerdo? De hecho, los argentinos tenían más, los grupos montoneros y rebeldes argentinos del 60 se llamaban los tupamaros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la visión oficial no quería que se sepa mucho, porque no está bien que los indios se rebelen, muy malo para nosotros, ¿no? Entonces se le había, le hice en su momento, les pregunté, ¿quién sabe quién es José Díaz? Nadie sabe quién es José Díaz. ¿Cómo se llama el Estadio Nacional? José Díaz. ¿Quién es José Díaz? Nadie sabe. ¿Cómo se llaman estadios en otro lado del mundo? Tienen nombres de caciques. El de Ecuador es Santos Atahualpa, si no me acuerdo. El otro es el Caupolicán. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no respetamos. Nuestra visión era segregar. Esa es nuestra visión oficial. ¿De acuerdo? Entonces, segunda cosa que tengan claro, en el presente, que vamos a relacionar con el pasado, existe una versión oficial, ¿no? Y otra visión no oficial, que está ahí y que de repente algún escritor la toma y enfrenta con ese asumir la historia, cuestiona la historia oficial. Les voy a poner un ejemplo, ya lo desarrollaremos en su clase. Les conté a todos el caso de El Pueblo del Sol. ¿De acuerdo? Cuando Aguirre Morales escribe El Pueblo del Sol, la visión oficial, lo que se llama el colegio, era, digamos, la visión idílica de Garcilaso, ¿no? De el imperio de los incas. ¿Cómo describe Garcilaso al imperio de los incas? Buenos, paternales, te preguntaban si querían ser invadidos, ¿no? Etcétera, etcétera. Eran muy buenos, eran perfectos, casi inhumanos de bueno. El primer capítulo del Pueblo del Sol, el Inca está castigando a los chinchas sublevados, castrándolos con piedras. Bueno, entonces, fíjense a alguien que viene de Garcilaso, fíjense el efecto, alguien que viene educado, creído, en su pasado, en la visión de Garcilaso, de repente se encuentra que los incas no eran tan paternales, sino eran un imperio, ¿no?, que conquistaba, y no eran diferentes a otro imperio conquistador. Entonces se trae abajo ese concepto de peruanidad que tenemos, esa historia se la trae. ¿De dónde la saca? De las crónicas, pero no todas las crónicas se leían, se difundían, se conocían. Era la versión oficial. ¿De acuerdo? Entonces, establecer una relación entre pasado y presente.
Y se puede hablar de esa relación desde la historia oficial o de la historia no oficial, ¿de acuerdo? Fíjense, yo les he contado la experiencia personal, ¿no? Yo que estudiaba en mi colegio, me gustaba la historia, y leyendo a Juan José Vega, ¿no?, imaginaba una vanguardia en la que estaba al frente Banco Inca, a caballo, con peto, con un arcabuz y su porro. Y detrás de él otro grupo de nobles incas a caballo, haciendo frente al enemigo. Eso no me lo habían enseñado en el colegio, eso estaba en las crónicas. Fíjense cómo ese texto me cambia la noción de país. Ese es el efecto que queremos, esa es la crítica que queremos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que les estoy explicando y lo que vamos a desarrollar todas las clases, es la forma, cómo encontrar o cómo hallar ese contexto histórico en los textos, para separar polvo y paja, ¿de acuerdo? Sin categorías de bueno y malo, sino de útil o más útil, porque hemos dejado a un lado, sin decir que no se tiene que aplicar, que es la valoración crítica de la novela, del texto, del cuento, de lo que sea, como calidad artística, ¿de acuerdo? Pero tiene otra utilidad y en esa nos vamos a poner, ¿bien?